nos quedó mucho más profunda la explicación de quién era el apóstol Pablo. Lo importante es que usted esté creciendo permanentemente con la edificación. Nosotros la única forma que podemos tener un fundamento sólido es con la palabra y con la doctrina. Porque la iglesia tiene un evangelio, y lo digo con mucha humildad, no estoy hablando desde una altura o algo así. Tiene un evangelio muy contaminado y la única forma es que nos volvamos a la palabra. Hoy día muchas ideas extrañas personales se interpretan la Biblia, y la verdad es que la Biblia para nosotros, los que tenemos algo tan básico, que el evangelio es algo básico, pero los que tenemos algo tan básico, nosotros tenemos que aprender la Biblia de manera textual. Y por supuesto, para aprender la Biblia de manera textual tenemos que aprender o interpretar la Biblia o entender la Biblia a través de lo contextual, o sea, del contexto. Nosotros no podemos entender la Biblia por un versículo. Yo le he enseñado a usted que esto es una carta. Y cuando usted escribe una carta, ¿alguien ha escrito alguna vez una carta? Los jóvenes no, ¿cierto? Pero cuando uno escribe un mail, le pone diary, le pones capítulo 1, querido hermano, ¿cierto? Capítulo 2, querida mamá, no, ¿cierto? Nadie escribe con capítulo y versículo. No obstante, hoy día nosotros tenemos que entender la Biblia como corresponde, y es una carta. Y dentro de esa carta hay un contexto, y nosotros hablamos de qué se trata el tema. Y yo le he puesto a este saludo maravilloso que está desde el verso 3 al verso 5 del capítulo 1 de Gálatas, un saludo con fundamento. Un saludo con fundamento. Leemos Gálatas 1, 3 al 5. Gálatas 1, 3 al 5. Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y es hermoso entender este verso 3. A ver si podemos abrir el PPT. ¿Sí? ¿Está por ahí? Vamos a ir desarrollando Gálatas desde un PPT, que es solamente para ir acompañando lo que vamos explicando. Con el PPT, a no ser que usted sea una persona que estudie teología, va a poder profundizar en lo que aparece. Gracia y paz, esencia de nuestra salvación. Bendito sea el Señor. Está a los costados ahí, ¿cierto? En la carta de Pablo a los Gálatas comienza con un saludo que es mucho más que una simple cortesía. Es una declaración profunda de gracia y paz para los que se encuentran en Cristo. Entonces es importante entender que esta declaración es algo que nace en el corazón del apóstol, porque esto está hablando más que de un cariño. Está hablando algo más profundo que una relación filial, de una relación de amistad. Está hablando de que en esta gracia y paz, que son elementos maravillosos que solo provienen de Dios para los creyentes, que la relación que nosotros tenemos es en Cristo. Él está deseando algo maravilloso, la gracia, favor inmerecido de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y también está deseando algo maravilloso, el shalom. Es un saludo en el oriente, el shalom. Usted no lo va a encontrar solamente en los israelitas, también en diferentes partes del oriente. Y uno dice, ¿por qué no dicen hola? O dicen diferentes palabras. Porque ellos han vivido mucho en guerra. La paz es sumamente importante. Sumamente importante. El shalom es sumamente importante. Nosotros no sabemos de eso, pero hoy día en el Medio Oriente hay guerra propiamente tal. Y la cosa está difícil. Entonces la paz es algo precioso. Usted dice, no, yo pastor quiero tener paz mental. Yo me acomodo yéndome un fin de semana a un spa, con piedras calientes en mi espalda, una mesa de piedras de Jabes, es bíblico. Y ahí yo me relajo y recibo paz. Esa paz es una paz que es
un plus, es algo mucho mayor. Aquí estamos hablando de la paz básica, de no estar en guerra. Oh, yo no tengo tanta paz, pastor, si en mi casa hay tantos problemas. Yo no estoy hablando de esa paz. Estoy hablando de naciones que culturalmente han estado en guerra y ha habido odio. Entonces la paz es algo muy preciado. Entonces cuando Pablo dice gracia y paz, no es la paz que nosotros a veces ni valoramos. Para nosotros la paz es no tener problemas. A veces encontramos la paz teniendo dinero en el bolsillo. No se trata de eso. Se trata cuando la vida está en juego, cuando las cosas están difíciles. Sigamos con la otra diapo. Por favor, el PPT. Hasta arriba ahora. Dios el Padre, la fuente de gracia y paz, ¿cierto? Él es la fuente. Él es la fuente. Por eso yo les decía que en este saludo hay una conexión, hay una unidad entre nosotros y es Cristo. ¿Qué nos hace amarnos entrañablemente? ¿Qué nos hace abrazarnos? ¿O usted anda por la calle y anda abrazando a la gente? No, ¿cierto? Quizás andamos serios por la calle. Pero aquí en la iglesia sonreímos, porque hay un vínculo. Y de hecho la Biblia habla como la paz como un vínculo, algo que genera conexión entre nosotros. La paz que proviene de Dios es una paz profunda y duradera, que va más allá de lo que podemos entender. ¿Se acuerda que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da? Es una paz que es distinta. Ahora, la Biblia dice, en esto tenemos paz para con Dios. Ese es el secretito de esto, de la paz. Porque uno dice, en nuestra cultura, no tener problemas. Bien, tengo paz. Está todo en paz. Tranquilo. Otros dicen, tenemos paz porque no hay guerra. Porque no hay guerra. Yo estoy peleado con el vecino, estoy peleado con el compañero de trabajo, pero ¿sabe qué ocurre? Cuando hay un incendio en el bosque, el león y el conejo corren juntos. No se quiere comer el león al conejo, hay que arrancar del fuego. Entonces, cuando hay una nación en guerra, la paz no tiene que ver con mi relación con mi vecino, con mi amigo, con mi señora, con mi suegra. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo mucho mayor, conservar la vida. Pero hay un peldaño mayor, diga conmigo un peldaño mayor. Una paz más importante. Dígalo fuerte, una paz más importante. Paz para con Dios, paz para con Dios. Esa paz es la más importante de todas y esa paz viene a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si Él se merece un aplauso, déselo, porque usted tiene paz para con Dios a través de Cristo. Vamos con la otra diapo, por favor. Ahí está arriba, ¿ves? Jesucristo, el que se entregó por nuestros pecados. El que se entregó por nuestros pecados. Mire, hay un deseo permanente de Dios de que haya reconciliación y restauración en la relación con Él. Pero también no es un deseo de Dios, es algo condicional. Es una condición que nosotros tengamos paz entre los creyentes. Y esa paz incluye restauración emocional, espiritual, moral, todo tipo de restauración física. La gente busca estar en paz conmigo mismo. Yo estoy en paz conmigo mismo, así que estoy bien. Claro, es un individualismo permanente, pero en medio de la iglesia la cosa es distinta. Entonces, cuando nosotros queremos entender esta profundidad maravillosa de que Él se entregó por nuestros pecados para darnos paz, es algo espectacular. Parece que avanzaste un poquito más rápido, Luis. Parece que avanzaste un poquito más rápido en el PPT, o esa era la 3, la que seguía. Sigamos entonces, avancemos. Bueno,
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vamos a ver si está bien ese PPT que están mostrando, porque hay algo que me llama la atención. 1, 3. Sí. Ya, vamos bien entonces. Entonces nosotros tenemos, volvamos a la anterior, Jesucristo el que se entregó por nuestros pecados. Leamos nuevamente Gálatas 1 del 3 al 5. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿No? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esa realidad, encontramos que Jesucristo se entregó por nuestros pecados. Ahora, esto es doctrinal, esto es profundo, esto usted tiene que entenderlo y es como potente. Jesús se entregó. Eso no es cualquier cosa. Jesús se entregó. Yo no estoy hablando algo sencillo. A él no lo podían matar. Él nació eterno. A él no lo podían matar. A él no lo podían asesinar. Él tenía que poner su vida y decir: aquí estoy, me entrego. Y voluntariamente él se entregó. Por obediencia al Padre, dice la Biblia que él aprendió la obediencia. Por eso esto es profundo. Por eso le dije que este título le puse un saludo con fundamento. Porque en el saludo ya está dejando la cosa clara. Porque cuando yo le estoy hablando de Cristo a alguien que todos piensan que lo mataron, vámonos a ese tiempo, la cultura estaba ahí, habían contado una historia, había un judío, ¿verdad?, que predicaba el evangelio, que se dijo que era el Mesías, pero lo mataron. Y Pablo dice: a él no lo mataron, él se entregó voluntariamente. Y está diciendo, él se entregó. Mire, yo quiero que usted sepa que la razón por la cual Jesús murió en la cruz no está centrada en nosotros, en los hombres. Ojo, está centrada en el Padre. Dice así la Biblia: para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor tanto de los muertos como de los que viven. Ahí en Romanos 14:9 está la explicación por lo cual Jesús murió, por lo cual Jesús dio su vida en sacrificio. Pero aquí Pablo le está diciendo a los Gálatas que él se entregó por sus pecados. Y es un motivo, dentro de un motivo global, principal, el más importante, que el Señor retomó el señorío. Retomó la autoridad que se la dio al hombre y el hombre la perdió. Por eso él se llama el postrer Adán. Por eso él se llama el Hijo del Hombre. Y como hombre tomó esa autoridad nuevamente. Él toma esa autoridad como Señor y ese es el propósito por el cual el Señor viene a morir. Y de yapa, ¿cierto? Usted va a comprar un combo y le dice pague 200 pesos más, y de llevarse un combito así se lleva un combazo grande, ¿cierto? Agrandaba las papas, la hamburguesa es más grande y todo, y pues pagué 200 pesos. O sea, no creo que hoy día sean 200 pesos. Cuando yo comía hamburguesa, con 200 agrandaba. Serán 20 años atrás. En este combo del Evangelio, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué está haciendo Pablo? Le está aclarando. Él se entregó, no lo mataron. ¿Por qué? Por tus pecados. Entonces, Pablo intencionalmente, de hecho casi le pongo el nombre, un saludo intencional.
porque tenía un simple saludo, una intención profunda de dejar en claro la autoridad con que él iba a hablar. ¿Me entiende? Nada es al azar. Él no está diciendo, oye, que es poético por el apóstol Pablo. Yo le he dicho que no es así. Él se entregó por nuestros pecados como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Él se entregó como un sacrificio. Él expuso su vida. Él puso su cuerpo ahí. Él. ¿Para qué? Para darnos libertad. Cuando dice se entregó por sus pecados, ¿de qué son esclavos los hombres que no tienen a Cristo? Del pecado. Del pecado. El hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Y si tú hoy día no eres esclavo del pecado, bendito sea el Señor, diga conmigo, bendito sea el Señor, es solo porque Jesucristo te dio libertad muriendo por ti en la cruz del Calvario para librarte de la esclavitud al pecado. Simple, pero profundo. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios sea manifestada. Y vamos a la otra. Para que seas librado de el presente siglo malo. ¿De qué siglo está hablando el apóstol ahí? Se lo dije la semana pasada. ¿De qué siglo está hablando el apóstol? ¿Cuál siglo sería? ¿De cuál siglo sería? La semana pasada lo hablamos. En el contexto de Gálatas. ¿Cuándo se escribió Gálatas? ¿En qué siglo? En el siglo I, en el siglo I. Y él está hablando del siglo malo, pero yo quiero que usted entienda que no es cronológicamente como él está hablando, sino está hablando de una realidad, y esa realidad es que el hombre sin Cristo, por el pecado, está lejos de Dios. Y eso para el hombre es vivir un tiempo malo. Él no está hablando de un siglo del año, no sé, lo escribió creo que el 50, y está diciendo del 50 al 150. No está hablando de eso, no está hablando cronológicamente, no está con un calendario. Él está hablando de un concepto. La Biblia dice que todo fue encerrado bajo pecado, y la realidad que se vive hoy es una realidad donde no reina el Señor. Por eso nosotros a veces estamos tan equivocados pensando de que la única solución que debemos tener es que un pastor sea el presidente de Chile y el alcalde de Quilpué sea otro pastor. Instauremos la Biblia. No es así. No es así. El pueblo de Dios es un pueblo escogido. De un universo Dios escoge a su pueblo. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos toca elegir autoridades, tenemos que elegir por aquellos que nos parecen más cercanos y que tienen alguna tendencia que nos identifique. Pero no podemos pedirle que ellos instauren un gobierno religioso, porque, escúchalo, ni en Israel se pudo. No les dio resultado. Ustedes, si conocen la historia, van a ver que cuando llegó Jesús habían 2 sumos sacerdotes. Todos querían el poder. Y el mismo concepto político golpea con lo religioso y se dan de cabezazos. Pero no hay unidad. Por eso es importante entender que este es un concepto. Vamos a la otra, la voluntad de Dios Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Estamos relatando el versículo directamente, el 4, ¿cierto? La liberación de la influencia del mundo es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Es el plan divino que Dios tiene, porque nosotros, dice la Biblia, que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos en este mundo. Oye, al pastor le gusta la ropa de marca. No tiene nada de humildad. Jesús no hubiera andado con zapatillas Adidas. No se trata de eso. Yo vivo en el mundo y tengo una influencia del mundo. Y estoy expuesto a eso.
Y puedo tener una debilidad que sí, me gustan las zapatillas de marca, y es verdad. Entonces, el plan de Dios es que aunque haya una influencia, la influencia no te domine. Que tú puedes trabajar en un sistema, a veces a nosotros nos toca, por ejemplo, en el área comercial, trabajar en sistemas de venta que son no totalmente, pero muchas cosas son contrarias a la Biblia. Y es difícil. Es difícil. Tú consultas a un abogado y el abogado va a ver cómo resolver el problema conforme a una normativa de leyes que hay. Y trata de ajustar las cosas. Y cualquiera que lo escuche dice, pero eso moralmente no está bien. Y el abogado te va a decir, no me interesa moralmente si está bien, me interesa que legalmente esté bien porque ese es mi trabajo. Y yo defino las cosas legalmente. ¿Me entiendes? Por lo tanto, estamos, como decía recién, en un siglo malo, pero el plan divino de Dios es que nosotros seamos librados de esa realidad. El plan de Dios es que seamos obedientes. ¿Obediente a qué? Obediente a su palabra. Pero hoy día tenemos a cristianos que cantan que son obedientes a la palabra de Dios. Señor, lléname con tu espíritu y aquí, allá y todo. Y no conocen la palabra. Y no conocen la palabra. Y si yo te digo algo que está en contra de la Biblia, dicen, lo dijo el pastor. Si yo te digo algo doctrinalmente equivocado, lo dijo el pastor. En mi iglesia se usa así. Pero, ¿cuál es el problema? Decimos, yo amo la voluntad de Dios, pero no la conozco. No la conozco. Es como un hombre o una señorita o una mujer que comenzó a tener una relación a distancia, ¿cierto? A través de internet con un personaje, y cada vez que aparecían las fotos estaba llena de filtros. Y el personaje al otro lado miraba y decía, es la más guapa que he visto, es la más linda. Y ella, por supuesto, escribía tan bonito, decía tantas cosas, y él se imaginaba una personalidad. Pero un día se encuentran y no era ni tan linda y era tóxica. Pero él ya estaba enamorado, ya la amaba, le contaba mucho, no, mira, estoy escribiéndome con una ucraniana. Espectacular, mira la foto, y le contaba a sus amigos y estaba enamorado. Y llega allá, pero como no la conocía, de ucraniana no tenía mucho. ¿Me entiendes? Así están los hijos de Dios hoy día. Dicen, yo amo la palabra de Dios, yo amo hacer la voluntad de Dios, y no conocen la voluntad de Dios. La escritura está lejos de ellos. Entonces, tenemos una generación débil que está siendo influenciada por el mundo. Y Dios quiere que en su plan lleguemos a ese punto 3. Diga, ¿qué dice en el punto 3? Me va a decir, gozo. Se dice, gozo. A ver, 1, 2, 3. Gozo. Eso, es gozo. Ese es el plan de Dios para ti. Cuando yo le digo a usted, disfrútalo, lo he encontrado, pero en toda la Biblia. Me salió cantando Estoy enamorado. Me dijo el que estaba grabando, me dijo, pastor, el solo es muy largo, ¿por qué no se hace un guapeo? ¿Qué? Como así como... No, pues un guapeo es algo que el cantante peruano me dice, es algo que usted diga, una expresión, algo así como, ¿cómo le digo yo? Así como, uy, no sé, algo así, me dijo. Entonces cuando estaba cantando, de repente estaba ahí, digo, disfrútalo. Y quedó bueno en la canción. Dijo, y el productor me dijo, podríamos ponerlo en el sello, en las canciones más alegres le ponemos el disfrútalo. Bien, como un sello de la canción. Pero cuando comencé a estudiar más profundamente, o seguí estudiando la escritura, se me abre el disfrútalo, porque Dios quiere que tengas gozo. Dios quiere que tengas gozo, que disfrutes a tus hijos.
A los esposos dice, disfruta, ten gozo con la mujer de tu juventud. Y ahí la pastora me tiene así de la pera. Porque la amo, porque tengo gozo, contentamiento con mi mujer. Y eso lo dice la Biblia y yo lo encuentro en la Biblia. Dios te llama a disfrutar todo, todo, todo. Pero fíjate que es a donde que tenemos que llegar. Pastor, pero tenemos que llegar ahí. Es que este es escúchalo siempre esto, el ya pero todavía no. Algunos están en el todavía no, pero Cristo dice ya. Si tú crees, hoy verás la gloria de Dios, le dice. Hoy. No tienes que esperar. Al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Si tú quieres ser una persona que esté en el plan divino, puedes ya comenzar a disfrutar y ser una persona llena de gozo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Vive la vida débil físicamente, vive la vida débil mentalmente, emocionalmente. El domingo estás adorando aquí, ¿verdad? Y todos los hermanos, y alegría y la gloria de Dios. Y ya el lunes a las 10 de la mañana, vaya así, vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas y el hocico partido, ¿se acuerdan? O hay gozo, o hay gozo. Si hay gozo, eso va a ser tu fortaleza y la gente te va a identificar por el gozo de Dios en tu vida. Para allá vamos. Por eso hay en este versículo maravilloso una glorificación a Dios. Nosotros estábamos recién leyendo este versículo precioso donde Pablo en el saludo expresa algo. Mire, fíjese. Él los saluda con gracia y paz. Les dice el plan de salvación que Dios tiene para ellos. Y el gozo que Él está hablando lo llena. Y de gozo Él exclama y dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Él está saludando, pero en el minuto que está saludando se exulta. Se llena de gozo, eso significa exultar. Salta ahí, lleno de gozo, alegría, exultar. Jesús en la Biblia se exultó. Un día el Señor manda 70 a predicar. Y van todos temerosos. Y empiezan los milagros. Y vuelven y llegan todos, que lo único que querían ver era al maestro y decirle: resucitamos muertos, echamos fuera demonios, un ciego pudo ver y un sordo habló y un cojo saltó. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? El Señor empezó así: gloria a Dios, porque escondiste estas cosas de los pequeñitos y se las revelaste, de los sabios se las revelaste a estos pequeñitos. Y dice el original que Él se exultó. Él comenzó a saltar de alegría. Así era el Señor. No era así como: qué bueno, Pedro, yo sabía que ibas a sanar a un ciego. No era un mono de yeso. Él feliz saltó. Dice la Escritura, está ahí escrito, Él se exultó. Cuando usted escucha un periodista que tiene buena verborrea, dice: y estaba la barra brava, exultaba. Eso lo escucha a veces uno de los argentinos. Allí en la Bombonera estaba la barra brava, totalmente exultada, y movían. Y una vez estuve ahí, en el último espacio, que es unos 3 metros de ancho, el final arriba, comprando una milanesa en un pan, y entra Boca a la cancha y empiezan a saltar todos. ¿Y sabe qué? Sentí un temblor, no somos chilenos, grado 7. Y me puse blanco así, y estaba arriba. Y yo digo: aquí va a quedar la estampida. Y se movía. Yo creo que habrán pasado unos 20 segundos en que me di cuenta que era la gente saltando, que generaba, bueno, puede usted buscar ahí en Google, se produce eso en ese estadio La Bombonera, que generaba que se moviera como un temblor grado 7.
y de repente veo a la señora del carro, en vez de estar asustada, saltando, y dejó el carro así. ¿En serio? Entonces, ahí estaban exultados todos ellos. Ese nivel de gozo que eres Dios en tu vida. Y Pablo está hablando de la salvación y él se goza y se exulta y empieza a decir: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el saludo, pero es un saludo con fundamento, un saludo intencional, un saludo que quiere mostrar el libro de Gálatas, todo lo que Dios te va a hablar. Imagínate todo lo que hemos visto en 3 versículos. Cuando Él glorifica a Dios, bueno, Él está adorando. La adoración es la respuesta natural de entender por qué Jesús te salvó. Es la respuesta natural. ¿Qué pasaría si nosotros vamos saliendo de acá y aparece una persona muy millonaria y dice: andaba buscando una iglesia, quería bendecirlo, vengo de Estados Unidos y vengo con muchos dólares, y dice: quiero regalarle $100,000 a cada uno por haber venido ya a la iglesia? ¿Cómo lo recibe usted? Exultado, ¿cierto? ¿Cuál es su reacción natural? ¡Oh! Llegó el viejito más cuero, pastor, qué buena, mire lo que pasó aquí. ¡Oh! Y le escribe a los hermanos: ven, hermano, si usted estuviera aquí en la iglesia hubiera recibido la bendición. Es una reacción natural. La adoración es una reacción natural a un hecho impactante, a un hecho extraordinario, a un hecho que marca tu vida. Pero si yo no entiendo la salvación, no voy a ser un adorador. Por eso hay gente que llega a la iglesia y le dice a mi esposa: yo quedé impresionado. Porque es cierto, yo veo al pastor adorando con todo y emocionado el día domingo, pero la iglesia está llena. Pero el miércoles habíamos 10 nomás. Y el pastor estaba igual, adorando con todo al Señor. Porque yo un día entendí esta salvación maravillosa. Un poquito, porque nunca la voy a terminar de entender. Pero me doy cuenta no solo de a quién Dios salvó, sino qué salvación más espectacular. Que no se trata de mí, oh, el pobre pecador. No, se trata de una restauración completa para la humanidad, incluso para la creación. Y cada vez que estudio más, entiendo más esta gracia maravillosa y me produce más adoración, porque la adoración es la respuesta a haberse encontrado con la gracia maravillosa de Él, que no merecemos. Gratitud. Damos gloria a Dios por su fidelidad, por su poder, por su misericordia. Vivir en gratitud es estar marcado por la fidelidad de Dios. ¿Qué pasaría a usted si le empiezan a alguien le comienza a hablar mal de Dios? Le comienza a hablar en contra y le molesta y le habla. Es natural que a nosotros hasta nos moleste. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. Si alguien ha sido fiel, ha sido el Señor. Si alguien ha estado al lado de tu vida y ha sido fiel, que incluso cuando no lo has sentido y has pensado que estás solo, botado como una colilla de cigarro tirada al camino, así el Señor igual ha estado contigo aunque tú no lo sientes. Su fidelidad, como dice la canción, sigue persiguiéndome. ¿Ha podido procesar esa frasecita? Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Wow. Eternidad. La gloria de Dios es eterna. La gloria de Dios es eterna. La gloria de Dios es eterna. Por eso hay un llamado a la adoración. Es un llamado a la adoración. Pablo dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, así sea. Que sea así. Amén. Eso significa amén. Que sea así. Tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos el amén. A veces nosotros decimos:
El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Amén! Que así sea. ¿Eres masoquista? Cuidado. Nosotros tenemos que usar el sí. Cualquier expresión que usted tenga, la puede usar. El amén tiene un objeto bastante sólido. Y el amén es mucho más que una expresión. El amén es sencillamente una disposición a que Dios haga lo que Él quiere. Por eso nosotros decimos que así sea. Amén también es una expresión de alabanza, de adoración a Dios también, que expresa la realidad de lo que pasa dentro de nosotros. La Biblia dice que todo está encerrado en el sí y el amén. ¿Cómo dice la canción? Que sus promesas, el sí y amén. ¿Cómo dice exactamente la frase? Sus promesas siempre son sí y amén. ¿Qué significa eso? No es que la promesa depende de tu sí y tu amén. La promesa de Dios siempre depende de tu respuesta. La promesa de Dios siempre depende de tu reacción. La acción es la promesa, la reacción es tu amén. Y tu amén va acompañado con obediencia. Y la obediencia es adoración. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que si yo le pongo un sinónimo a obediencia va a ser adoración? El pastor Marcos Barrientos siempre habla de este punto. Adoración es obediencia. Abraham llevó a su hijo al sacrificio por obediencia. Jesús, por obediencia al Padre, entregó su vida en la cruz. Fe, aleluya, fe. El amén es una declaración de fe, de confianza en que Dios es bueno, está y estará ahí. Y dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no que ande en el cementerio, que la sombra de la muerte pasó por mi lado. No sé si usted, gracias al Señor, hace rato que los diablos no me molestan, me tendrán más respeto ahora, pero por muchos años en la noche me venían a visitar demonios que venían a impartir un temor, no me dejaban hablar, y ay, tranquilo, hasta que le decían, en el nombre de Jesús te vas. Se iban. ¿Qué impartía ese demonio de terror? Su naturaleza. Porque son espíritus, no son físicos. Entonces, ellos son esa sensación. Tú sientes eso que no es propio tuyo. Ahora, si tú te llenas de temor, ganaron el dominio sobre ti. Pero si tú tienes la fe clara y declaras la palabra de Dios, o simplemente clamas a la sangre de Jesús, simplemente eso, ¡wow!, se van. Esa sombra que pasa ahí de ese espíritu, ahora está hablando el salmista, la sombra de la muerte, el valle de la sombra de la muerte. ¡Wow! La sombrita de la muerte pasó. Job vivió aquello. ¿Se acuerda lo que yo le hablé el otro día de la palabra agonizar? Una persona que está agonizando está ahí en el valle de la sombra de la muerte. ¿Usted pensó que había pasado el valle de la sombra de la muerte? A lo mejor no, todavía no le ha tocado. A mí me tocó y fue duro. No sabe lo que yo sufrí. No, estoy hablando luchando por tu vida. El salmista dice, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué no voy a tener temor? Porque Él está con nosotros. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? Amén. Amén. Cuando tenía COVID, aparece un médico venezolano, vestido entero de negro, con una espadilla así larga,
como de unos 30 centímetros, finita, metálica, filuda, y me dice, lo vamos a preparar para entubarlo. Se supone que a uno le iban a dar un teléfono para que se despidiera o cualquier cosa, nada. Y yo le digo, haga lo que tenga que hacer, usted es el médico y yo confío en el Señor. Pastor, ¿no tenía miedo? Sí, po. Obvio, soy ser humano. Pero le tenía más miedo al fierrito porque me dijo, estire el brazo, me buscó la vena, no la avena, la avena que va aquí. Y empezó a enterrar la espadita. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 y para adentro. De repente, código azul. Me dejó la cuestión a medio camino y tuvieron que ir a atender a una persona que estaba falleciendo. Y yo me acordé de mi profesora y empecé con los ejercicios de respiración que me habían enseñado en el canto. Yo decía, no tengo, porque tenía una neumonía por COVID. La neumonía por COVID no es una infección donde el pulmón tiene líquido adentro, como la neumonía normal, sino que se seca el pulmón y no tiene la capacidad de expandirse. Por lo tanto, cada vez tiene menos capacidad de retener aire. Pero, gracias al Señor, tenía una buena pancita y ahí en el diafragma metía aire. Lo llenaba, lentito. Obviamente con oxígeno y todo. Y de repente empiezo a subir. Pim, pim, pim. Y cuando me van a ver, había subido de 80 y algo a 92, 92 por ahí. Y le dicen, no va a ser necesario entubarlo, le vamos a probar hasta mañana con una cámara. Y me ponen una cámara y toda la cuestión. No tuvieron que entubarme. Pero era decir, chao, y si vuelvo, si vuelve la conciencia, entubado queda inconsciente hasta que te sane. Entonces, valle de sombra de la muerte. No temeré porque tú estarás conmigo. Confío en que tú estarás conmigo. Y estuvo conmigo y estoy aquí predicando y cantando mejor que antes, con más potencia, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dijo el apóstol. Y por último, tenemos que tener y darle importancia a la gracia y la paz. Démosle importancia a la gracia y la paz. La gracia es algo que ninguno de nosotros merece. Nadie lo merece. Nadie merece a Jesucristo. Nadie merece su amor. Nadie. Tampoco nadie merece estar en paz con Dios. ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Por su gracia. Por eso Pablo dice gracia y paz. Gracia y paz. Póngase de pie. Vamos a honrar a Jesús. Damos gracias al Señor por esta palabra que a mí me ha motivado tremendamente